La mujer se inclinó para quitarse los zapatos y entrar a la casa sin darse cuenta de que su hijo sostenía un pesado peso de hierro en la mano, acercándose sigilosamente por detrás. De repente, él le dio un golpe fuerte en la cabeza, seguido de múltiples golpes continuos. Su cuerpo se desplomó al suelo, derramando sangre mientras su hijo continuaba su mortal ataque. La sangre inundó el suelo, tiñendo la alfombra de entrada de rojo. Solo entonces el desagradecido hijo se detuvo finalmente. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros últimos videos. El 14 de febrero, antes de que el sol saliera por completo, toda la familia Wu se preparaba para dirigirse al aeropuerto desde temprano, llevando ramos de flores frescas, todos ansiosos por el momento de la reunión. Estaban emocionados, pues acababan de recibir noticias de Gu Xieyu de que él y su madre regresarían después de años de vivir en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la emoción inicial se convirtió en preocupación al no haber señales de Gu Xieyu ni de su madre. Comenzaron a inquietarse llamándolo repetidamente, pero no obtuvieron respuesta alguna. Al sentir que algo andaba mal, el tío de Gu Xieyu pensó en pedir a un vecino que revisara si la madre y el hijo habían regresado a su antigua casa sin contactar a la familia. Pero el resultado dejó a todos en shock. El vecino informó que la casa seguía cerrada como de costumbre, sin señales de que alguien hubiera regresado. Sin dudarlo, el tío de Gu Xieyu condujo rápidamente hasta la casa de la madre y el hijo, con el corazón latiendo fuertemente, intuyendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando llegó, encontró la puerta aún cerrada. Inmediatamente pidió la ayuda de los vecinos para forzarla a entrar a la casa. En cuanto la pesada puerta de madera se abrió, una escena horrorosa se desplegó ante sus ojos. Dentro de la casa fría y cubierta de polvo, un cadáver estaba fuertemente envuelto y descansaba en la cama. La policía llegó rápidamente a la escena tras recibir el reporte. Al entrar a la casa, el fuerte olor a perfume y desodorante se mezclaba en el aire, creando una atmósfera extraña y sofocante. En el suelo se veían manchas de sangre seca, con botellas de agentes de limpieza esparcidas alrededor. Sobre la vieja cama, el cuerpo estaba envuelto en más de 100 capas de plástico grueso, sellado sin dejar espacios. Cada capa de plástico estaba cuidadosamente empacada con una capa gruesa de carbón activado, rodeando el cuerpo para evitar que cualquier olor escapara. Toda la habitación había sido preparada meticulosamente. Todo estaba dispuesto con precisión y habilidad, indicando claramente que el perpetrador quería mantener su secreto oculto para siempre. Habían pasado 6 largos meses y los vecinos no tenían idea de que, a solo unos pasos de distancia, un cuerpo se descomponía silenciosamente día a día. La autopsia mostró que la víctima había muerto alrededor de mayo de 2015, debido a un fuerte golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo. Lo que heló aún más a la policía no fue solo la forma en que se ocultó el cuerpo en descomposición, sino también los sofisticados sistemas de cámaras de vigilancia y alerta por infrarrojos instalados en la habitación. Cualquiera que entrara activaría de inmediato una señal enviada a un dueño invisible, suficiente para alertar sobre la presencia de un extraño. Al inspeccionar el equipo, la policía descubrió que el sistema de cámaras de vigilancia estaba conectado al número de teléfono de Gu Xieyu, el hijo de la víctima. A partir de aquí, todas las sospechas comenzaron a centrarse en Gu Xieyu, y la policía intentó contactarlo por todos los medios, pero fue en vano. Estos indicios llevaron a la policía a sospechar cada vez más que Gu Xieyu podría haber asesinado a su propia madre y escondido su cuerpo durante un largo periodo sin que nadie lo supiera. El caso de Xie Tianqing rápidamente se convirtió en el centro de atención en la zona. Su extraña muerte a los 49 años sorprendió a todos los que conocían a esta mujer. ¿Dónde estaba Gu Xieyu? ¿Podría realmente ser él quien estuviera detrás de este atroz crimen?
era la vida de Wu Xielu tan perfecta como todos creían. Xie Tianqin nació en una familia ordinaria, sin destacar particularmente en términos académicos o sociales. La cultura familiar no era especialmente elevada, pero fue gracias a los esfuerzos y la diligencia de esta mujer que logró un milagro: convertirse en la primera de su linaje en ser admitida en una prestigiosa escuela normal de maestros. Xie Tianqin no solo se convirtió en maestra, sino en una de las mejores de la escuela, logrando resultados sobresalientes de manera frecuente. Durante sus años universitarios, conoció a su compañero de vida, un estudiante igualmente excepcional. Eran la pareja ideal, admirados por muchos por su inteligencia y éxito y profundo amor mutuo. Aunque su vida matrimonial fue feliz, había una preocupación que siempre los perseguía. El deseo de la pareja de tener un hijo seguía sin cumplirse. Pasaron los años y a pesar de intentarlo todo y visitar varios hospitales para realizarse exámenes, los médicos no lograban determinar por qué Xie Tianqin y su esposo no podían tener hijos. Cuando toda esperanza parecía perdida, ocurrió un milagro inesperado. Xie Tianqin quedó embarazada de repente. Así nació su preciado hijo, Wu Xielu, quien fue criado con todo el amor y cuidado de su madre y su padre. Con el tiempo, las presiones del trabajo y las tensiones de la vida transformaron gradualmente a Xie Tianqin en una mujer rígida y autoritaria. Ansiaba el control e imponía su voluntad sobre quienes la rodeaban, especialmente sobre su esposo y su hijo. Wu Xielu creció en este ambiente, ensombrecido por el miedo y la presión que su madre ejercía sobre él. Incluso de niño, en la escuela primaria, Wu Xielu hacía todo lo posible para complacer a su madre, con la esperanza de recibir un poco de reconocimiento, pero parecía que todos sus esfuerzos eran en vano. Una noche, Wu Xielu llegó a casa con una hoja de examen, su corazón lleno de emoción al mostrarle su resultado a su madre. Pero en lugar de la sonrisa y el elogio que el niño esperaba, Xie Tianqin lo miró fríamente. «¿Por qué solo sacaste 98 puntos?» Su voz era tan afilada como un cuchillo, destrozando la alegría de Wu Xielu. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, vio como su madre arrojaba el examen al suelo con furia. «¿Por qué no obtuviste 100?» Lo reprendió con ira evidente, dejando a Wu Xielu paralizado, tan asustado que rompió en llanto. El niño no pudo decir nada, solo bajó la cabeza, con sus manos temblorosas fuertemente apretadas, sintiendo que todos sus esfuerzos no valían nada. En ese momento, el padre de Wu Xielu llegó a casa y vio la escena, frunciendo el ceño ante el comportamiento excesivo de su esposa, decepcionado por la dureza de Xie Tianqin. El padre recogió suavemente la hoja de examen, miró la puntuación de 98 con una sonrisa de aliento, puso su mano en el hombro de Wu Xielu y le aseguró que lo había hecho muy bien, que estaba orgulloso de él. Sin embargo, parecía que el consuelo de su esposo solo enfureció más a Xie Tianqin. No dudó en lanzar palabras hirientes a su hijo. «Es tan inútil, criar a un perro sería mejor». De las palabras hirientes, la discusión de la pareja escaló y por primera vez, Wu Xielu presenció a sus padres enfrascados en un conflicto interminable. Los gritos, el llanto y el miedo llenaron la casa mientras Wu Xielu se acurrucaba en una esquina, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y llenos de un terror impotente. En ese instante, una oscura semilla brotó silenciosamente en el alma del joven. Wu Xielu respiró hondo, apretó los puños y pensó: «Mi madre es un problema. Sería mejor si ella estuviera muerta». Cuando Wu Xielu ingresó a los primeros años de la escuela secundaria, un acontecimiento trágico marcó su vida para siempre. Su padre, su mayor apoyo emocional, falleció repentinamente debido a una enfermedad. La muerte de su padre dejó un vacío enorme en la familia y le causó una herida insoportable a Wu Xielu. Desde ese momento, perdió a la única persona que siempre lo había apoyado y alentado, quien una vez le brindó consuelo cálido cuando enfrentaba la severidad de su madre. Sin su padre, Wu Xielu se sumió en la soledad y el miedo mientras su madre,
Xie Tianqing parecía volverse aún más rígida y exigente en su estilo de crianza. La presión de los estudios y el deseo incesante de perfección de su madre hicieron que Wu Xieyu se volviera cada vez más introvertido. En cuanto a Xie Tianqing, aunque perdió a su compañero de vida, mantuvo su dignidad y se negó a dejarse vencer. Incluso cuando la escuela sugirió hacer una colecta para apoyar a la familia tras la muerte de su esposo, Xie Tianqing se negó rotundamente. Creía que podía hacerse cargo de Wu Xieyu por sí sola, sin depender de la compasión de nadie. Al perder a su padre a una edad temprana, Wu Xieyu comprendió el dolor de la pérdida y no quería preocupar a su madre, por lo que estudió con dedicación. Incluso en la escuela primaria, Wu Xieyu mostró habilidades académicas sobresalientes, siempre ocupando los primeros puestos en su clase. Se convirtió en el mayor orgullo de su madre y fue conocido por quienes lo rodeaban como el dios del conocimiento debido a su notable inteligencia y habilidades. En 2006, Wu Xieyu ingresó en la escuela secundaria donde trabajaba su madre, y sus logros académicos siempre fueron motivo de orgullo para Xie Tianqing, quien no dudaba en presumir de él ante todos. En 2012, Wu Xieyu fue admitido directamente en el Departamento de Economía de la Universidad de Pekín sin necesidad de presentar el examen de ingreso. Para sus compañeros, Wu Xieyu era un ídolo perfecto, alguien inalcanzable. Tras ingresar a la universidad, lo que más recordaban de Wu Xieyu eran los numerosos premios que ganó entre los estudiantes y las múltiples becas que recibió. Según sus profesores, Wu Xieyu era un joven excepcionalmente inteligente, un verdadero genio como pocos. Todos pensaban que una madre perfecta, viviendo con un hijo igualmente perfecto, formaría una familia de ensueño. Pero, ¿quién podría haber imaginado que esa perfección sería precisamente la raíz de una tragedia posterior? Con la temprana muerte de su esposo, Xie Tianqing temía constantemente que algún día Wu Xieyu también la abandonara, por lo que, a pesar de estar en la universidad, no le permitía vivir en el dormitorio. Xie Tianqing alquiló un apartamento cerca de la universidad para que ambos vivieran juntos, facilitándole así el control sobre los movimientos de su hijo. Parecía que Xie Tianqing nunca permitía que Wu Xieyu se desviara del camino que había trazado para él, y su hijo siempre estaba bajo su control. Xie Tianqing le imponía una serie de exigencias irracionales, insistía en que hablaran todas las noches antes de dormir, y cualquier palabra relacionada con la sexualidad estaba estrictamente prohibida. También le prohibía a Wu Xieyu hacerse amigos de mujeres hasta que ella considerara que era lo suficientemente maduro para tener estas relaciones. Durante mucho tiempo, Wu Xieyu obedeció los deseos de su madre y aspiraba a vivir una vida perfecta como ella quería. Las demandas y reglas que Xie Tianqing establecía se convirtieron gradualmente en hábitos arraigados en sus vidas. Para Xie Tianqing, todo lo que imponía o deseaba era en beneficio de su hijo, pero nunca se dio cuenta de que el molde en el que intentaba formar a Wu Xieyu era la misma razón de su creciente resentimiento. Cuando Wu Xieyu ya no pudo soportar tener que ser perfecto, decidió que había llegado el momento de eliminar a la persona que había moldeado su vida. Después de años de opresión, Wu Xieyu había ensayado y visualizado el asesinato de su madre en varios escenarios, repetidas veces. Aquel día, Xie Tianqing volvió a casa tras una agotadora jornada de trabajo, sorprendida al ver a su hijo esperándola en la puerta con una sonrisa inusual. Wu Xieyu se acercó y con suavidad le tomó las bolsas pesadas de las manos, lo que la sorprendió y le generó una emoción difícil de describir. Con los años, la relación entre madre e hijo se había vuelto distante y tensa, y nunca había imaginado que su frío hijo pudiera mostrar tal gesto de amabilidad. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas, pero no sabía que, en solo unos minutos, esos sentimientos de amor serían sus últimos recuerdos. Cuando Xie Tianqing se inclinó para quitarse los zapatos y entrar, Wu Xieyu, con un peso de acero en la mano, golpeó con fuerza la cabeza de su madre. Sus ojos estaban muy abiertos, fríos,
y continuó descargando el peso, cada golpe cayendo con fuerza sobre la cabeza de su madre. La mujer quedó inmóvil, con sangre brotando de sus heridas y extendiéndose, pero su expresión permaneció impasible, sin mostrar signos de arrepentimiento o duda. Solo cuando notó la alfombra de entrada empapada en sangre, Uzieliu se detuvo, mirando el cuerpo de su madre con satisfacción. Tras asesinar a su madre, Uzieliu mantuvo una calma escalofriante, limpiándose la sangre en silencio, cambiándose de ropa y tomando dinero antes de salir de la casa. Fue a una tienda cercana a comprar los elementos necesarios para su meticuloso plan de eliminación: papel absorbente, bolsas selladas al vacío, bolsas plásticas y especialmente carbón activado. De regreso en casa, comenzó a envolver el cuerpo de su madre en más de 100 capas de plástico, bolsas selladas al vacío y bolsas plásticas. Cada capa estaba cubierta con una gran cantidad de carbón activado para ocultar el olor. No deteniéndose allí, limpió meticulosamente cada rastro en la escena del crimen e instaló cámaras de vigilancia y dispositivos de alarma infrarroja en las esquinas de la habitación. Cualquier movimiento inusual enviaría una alerta inmediata a su teléfono, asegurándose de que nadie pudiera entrar sin ser detectado. Después de manejar el cuerpo, Uzieliu pasó a la siguiente fase de su elaborado plan. Usó el teléfono de Xie Tianqing para enviar una serie de mensajes a conocidos, alegando que necesitaba dinero para ir a Estados Unidos a estudiar junto a su hijo. Gracias a su astuto esquema, rápidamente acumuló casi 200 ceros, una suma considerable de dinero. Para finalizar su plan, Wu comenzó a imitar la letra de su madre a partir de cartas antiguas, falsificando cuidadosamente una carta de renuncia y enviándola a su lugar de trabajo. Informó a sus amigos que estaba a punto de irse a estudiar al extranjero con su madre en Estados Unidos, y la noticia se propagó rápidamente sin despertar sospechas en nadie. Todos a su alrededor, desde amigos y colegas hasta vecinos, felicitaron a Xie Tianqing, secretamente envidiosos, pensando que pronto disfrutaría de una vida próspera junto a su hijo en Estados Unidos. El meticuloso plan de Uzieliu era tan perfecto que nadie notó nada inusual hasta que el cuerpo de Xie Tianqing fue descubierto. Tras liberarse de las cadenas de su madre, Uzieliu parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Desapareció el disciplinado y brillante dios del conocimiento, en su lugar se volvió perezoso, indulgente y llevó una vida extremadamente hedonista. El joven que antes era admirado por tantos había descendido ahora a cosas que su madre siempre había despreciado: el fraude y la prostitución. No fue hasta que se descubrió el cuerpo de Xie Tianqing que la gente se sorprendió al darse cuenta de la verdadera naturaleza detrás de la perfecta fachada de Uzieliu. Después de disfrutar durante mucho tiempo de la libertad que había ganado en 2016, Uzieliu informó a su tío materno diciendo que él y su madre regresaban de Boston. Esperaba que su tío lo recogiera en la estación para celebrar juntos el Año Nuevo. Y fue entonces cuando se descubrió el crimen de Uzieliu. Se emitió una orden de arresto para Uzieliu, y durante 3 años eludió a las autoridades, asumiendo diferentes identidades como un fantasma, sin que nadie lograra rastrearlo. Sin embargo, el 21 de abril de 2018, la suerte favoreció a las autoridades cuando Uzieliu apareció inesperadamente en el sistema de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Jiangwei, en Chongqing, China. Fue arrestado en el mismo aeropuerto y durante la inspección, la policía descubrió que llevaba consigo 30 tarjetas de identificación falsas. Cuando lo escoltaron a la estación, Uzieliu no mostró miedo ni resentimiento. Confesó el crimen con calma, manteniendo una actitud serena, como si hubiera estado preparado desde hace tiempo para enfrentar este desenlace. El 8 de mayo de 2019, el tribunal condenó a Uzieliu a la pena de muerte por 3 cargos: asesinato, fraude y uso de identificación falsa. Esa sentencia cerró oficialmente la vida de una persona que una vez fue elogiada como un genio, pero cuya crueldad era inimaginable.
Incluso en la muerte, Xie Tianqing probablemente nunca hubiera imaginado que el hijo al que tanto amaba, en quien había depositado tantas esperanzas, albergaba un odio tan profundo. Durante los años que vivieron juntos, Wu Xieyu probablemente siempre llevó una máscara de obediencia y dulzura, ocultando la oscuridad en su corazón, paso a paso planeando un crimen que nadie, ni siquiera su madre, podría haber previsto. Gracias por escuchar la historia del caso de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal para mantenerse al tanto de otros casos intrigantes.